A ustedes, amigos, que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Actos en varios puntos del país, reuniones con otros dirigentes de la oposición, un encuentro con el movimiento Un Solo Uruguay y ayer con el secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Esta es parte nada más de la agenda recargada del expresidente Julio María Sanguinetti, líder del movimiento Ballistas. Dice que en marzo va a resolver si compite o no en las elecciones internas como precandidato, aunque ya es casi un hecho que lo hará. Es más, en los estudios de opinión pública figura a la cabeza en la interna del Partido Colorado, superando por amplio margen a los otros dos precandidatos, Ernesto Talvi y José Amorín Valle. ¿Qué es lo que procura? ¿Cuáles van a ser sus pasos? ¿De qué manera se tomará el verano, por ejemplo? Vamos a conversar a partir de este momento con él. Doctor Sanguinetti, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? Llegó temprano. Y bueno, pero me hicieron venir temprano por esos malentendidos, que a las 8:15 salíamos y yo estaba 8 menos 10, como siempre, que soy, pero es mi destino, ¿eh? Mire que yo me paso esperando gente en todos lados porque siempre llego en hora. Pero bueno, acá estamos en esta historia, como usted bien dice. Aquí está en pleno diciembre con la actividad full. Ya casi es Nochebuena y sin embargo no para. Desde mayo, arrancamos a fin de mayo, esa es la realidad. En un momento muy complejo del Partido Colorado, donde las mismas encuestas que hoy nos dan en todos lados en su vida nos daban en una bajada pronunciada, 5%, 6%, 7%, la más benévola. Y bueno, ¿qué había ocurrido? Que la salida de Pedro Bordaberry dejaba un enorme vacío en la conducción del partido, en la presencia del partido en el escenario público incluso. Estábamos como desaparecidos porque él se había retraído, si bien seguía en la actividad parlamentaria, donde realmente estaba en su mejor momento a mi juicio. Estaba la perspectiva de Ernesto Talvi como una posibilidad con el cual veníamos conversando, pero su estrategia era de algo nuevo y distinto y sin digamos, proximidad o sociedad con grupos tradicionales, algunos de los cuales se habían aproximado para ofrecerle apoyo, pero no lo había querido. Y todo eso fue generando en el partido. Concretamente, gente suya, gente de su sector, del vallismo que usted mismo lidera. Y yo mismo, digamos, ¿no? Y no hubo acuerdo, no hubo posibilidad de acordar. Y yo mismo no, porque bueno, Ernesto estaba, uno tiene que respetar la estrategia de cada uno. Sí. Personalmente creo que era equivocada, pero bueno, ahí está. El resultado es que cada decisión tiene sus consecuencias. ¿Y usted es la consecuencia de aquellas decisiones? Y sí, yo soy consecuencia de Bordaberry, soy consecuencia de Talvi, soy consecuencia de muchas cosas. Porque ¿Lo obligaron a salir? ¿Se puede resumir en esos términos? Exactamente, como la murga, nos obligan a salir. Porque, a ver, ya lo conversamos en su momento, pero en 2 palabras, ¿por qué usted entendió que tenía que meterse en la cancha? Porque cuando uno ve que el partido declina, y lo ve languidecer al partido más importante de la historia del país, con el cual uno se siente identificado, y cuando ve y siente y está convencido de que si ese partido no se recupera, no hay cambio en el país, el cambio de alternativa de gobierno que estamos deseando, uno dice, bueno, lo miro desde Punta Carreta y sigo escribiendo artículos sesudos por ahí y publicando libros, y miro con indiferencia el hecho, o asumo realmente la responsabilidad que corresponda a esa angustia que yo personalmente venía sintiendo y que se precipitó en una mañana en que me cayó toda una bandada de dirigentes, el intendente Rivera, que era nuestro único intendente, diputados, etcétera, y amigos y compañeros muy representativos del pensamiento del partido, digamos que básicamente están allí todos los referentes desde ese punto de vista. Tabaré Viera, el intendente Mario Osorio que usted mencionaba pero recién. todos, y Vidiero Perti, y Correa Freitas, y el diputado Maldonado, y el diputado Berri de Paysandú, y el diputado Conrigo Rodríguez, etcétera, 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 etcétera. Entonces les dije, bueno, miren, sí, estamos de acuerdo,
pongan ahí ballistas, que es lo que somos, y salimos a la cancha a ver qué es lo que pasa. Ese es otro motivo de su decisión. No solo el problema por el que estaba pasando el partido, sino la intemperie en la que quedaba el grupo de gente más cercana a usted, que no tenía un referente fuerte. Pero el tema no era la intemperie de la gente, el tema era que esa gente a la intemperie dejaba la intemperie al partido. Ajá. Porque a mí no me parecía lógica una estrategia que solo apuntara a ciertos elementos de novedad, respetables como todas las estrategias, pero a mi juicio equivocada. Bueno. Equivocada. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue en mayo, decía usted. Bueno, pero en mayo ahí les dije dos cosas, que Sí. es lo más importante que dije entonces y sigo repitiendo. Primera cosa, ¿dónde están los objetivos nuestros? El tema no es una candidatura personal, el tema es mucho más ambicioso. El primero es lograr que el Partido Colorado volviera a ser electoralmente decisivo. Y esto hoy no solo se vislumbra, sino se va concretando. El ascenso en todas las encuestas, el ascenso claro en todos los núcleos de opinión, nadie duda de que el Partido Colorado está creciendo vigorosamente, eso hace que nuevamente el Partido Colorado vuelva a ser decisivo. Ese era un objetivo. ¿Y el otro? El otro objetivo era generar en el país la conciencia de que solo va a haber cambio en la medida en que se ofrezca un gobierno de coalición. Habida cuenta de que ningún partido de la oposición va a llegar al 50% o 40%, o pensamos desde ya en un gobierno de coalición, o de lo contrario, no se va a lograr colmar la expectativa de cambio y luego la efectividad de un cambio orgánico, inteligente, armónico, que nos diera una coherencia, porque el tema no es la oposición por la oposición misma y luego llegar al gobierno y empezar a ver qué hacemos. Enseguida ¿no? hablamos de eso. Pero hablando de las encuestas, volviendo sobre las encuestas, está la más nueva, esta de equipos que se conoció esta semana, la realizada en diciembre mismo. Por un lado mostró un nuevo crecimiento del Partido Colorado, usted aludía a eso, ahora está en el 11% del Partido Colorado según equipos. Pero por otro, lo confirmó a usted liderando la interna de su partido y de manera muy cómoda, ¿no? 59% Sanguinetti, 16% Talvi, 15% José Amorín. ¿Esto cómo se entiende? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo hay que explicar que un hombre de 82 años, 2 veces presidente de la República, esté encabezando la intención de voto dentro de su partido? En poco tiempo. En 5 meses o 6 meses. Como dice un amigo mío, de repente la novedad es un jugador clásico. Y yo digo, bueno, yo soy como el Cebolla Rodríguez, cargado de años, pero corriendo toda la cancha. En fin, las explicaciones pueden ser cualquiera. Lo que yo sí digo... Pero usted esperaba esto cuando se cosas. largó, cuando decidió meterse. No sé. ¿Pensaba que podía darse este escenario? Yo ni esperaba ni dejaba esperar. Yo salí como soldado. Es decir, en el estricto cumplimiento de un deber de conciencia, lo que Ortega se llama las verdades del destino, es decir, aquellas que uno ha de cumplir para ser uno mismo, para no dejar de ser uno mismo, aún haciendo aquello que no desearía. Son las verdades del destino. Había Yo una salí gran como expectativa soldado. con la renovación que iba a traer Ernesto Talvi. Capaz que todavía avanza más, pero resulta que la renovación esa está frenada. Bueno, lo que y la pasa es que- renovación, entre comillas, es usted, Sanguinetti. Bueno, de repente el Cebolla Rodríguez también se rejuveneció después de 10 años, ¿no? Y aparece en una cancha jugando con experiencia. Sí. Creo que el aporte que uno le hace es experiencia, cierta certeza, cierta seguridad en cuanto a los planteos, porque si uno habla de educación, no es que tiene que demostrar que es capaz de hacer alguna cosa para cambiar. Como ya lo hemos hecho varias veces, la gente podrá decir, bueno, este buen señor me gusta más o me gusta menos, pero que en ese territorio, por ejemplo, ha demostrado que tiene capacidad política para avanzar. Bueno, ese aire de seguridad quizás sea el valor, quizás. Yo lo único que digo es que salí a esta campaña como soldado en el estricto cumplimiento de un deber de conciencia y hoy me divierto, porque esa es la verdad también. Hoy lo hago con alegría, porque el contacto con la gente me gustó siempre, porque la pedagogía política me gustó siempre, porque el debate me alienta y me entusiasma, de modo que, Ahora, y a su vez usted hacía la comparación con el Cebolla Rodríguez.
jugadores de ese estilo y con esa trayectoria ya acumulada no siempre están para jugar todo el partido, ¿no? Entonces... Bueno, esa todavía sigue siendo mi idea. Entonces, de ver si podemos inventar algo. Usted dice que en marzo va a resolver sobre la precandidatura. ¿Por qué recién en marzo? ¿No está claro ya que, de nuevo, obligado va a terminar siendo? Primera cosa. Lo de febrero, marzo, abril, lo vengo diciendo hace tiempo, porque digo que el Uruguay es muy apresurado. Y entonces se van adelantando los tiempos y empieza un agonismo angustioso que se agota todos los días en los titulares de los diarios. Y por allá por junio, julio, agosto, yo le decía, señores, es en junio, fin de junio del año que viene. Falta un diluvio de tiempo. Va a venir el verano. En enero nos vamos toda la playa. Baja todo. En febrero retomamos. Bueno, y veremos entonces cómo se hacen las cosas. De algún modo está creando por aquellos meses también. No teníamos la sensación de que la cosa iba a venir así y de que tampoco el partido iba a crecer tan rápidamente. Y ha crecido, y lo que me importa es eso. Hoy podemos tocar ya la evidencia de que el Partido Colorado va a ser fundamental. ¿Pero por qué esta duda? elección. Hay gente que no tiene... Talvi dice, el doctor Sanguinetti está actuando como candidato y nosotros asumimos que lo va a hacer. Y no es el único, eso está bien, como extendido. Está bien que lo digan, lo vamos a resolver en su momento. ¿Pero por qué duda? ¿Porque si es precandidato corre el riesgo de ganar? Mire, yo ni dudo ni dejo de dudar. Yo lo que digo es que más o menos me parecía razonable para la interna marcar los tiempos más o menos en ese tiempo, porque lo otro era apresurarse. Cuando yo no me sentía candidato a la presidencia, como vuelvo a decir, salí con una ambición mayor, que era la de reposicionar el partido. Está bien, pero ahora estamos ante un escenario en el que usted puede llegar a terminar siendo el candidato a la presidencia del Partido Colorado. Entonces, primera pregunta, ¿usted está para una campaña larga, para seguir rumbo a octubre? Bueno, estos 6 meses creo que han demostrado que la cancha la puedo correr. No, bueno, por eso, pero esto ya es un desafío mayor. Ahora, entonces, primero, si usted tiene ganas y se siente con fuerza. Eso sí, eso vuelvo a decir. Porque no era su plan, para nada. Para nada era mi plan. Ahora para nada era mi plan. Todo esto es un cúmulo de circunstancias muy particulares que empiezan, como decíamos, en el alejamiento de Pedro. Y la otra, si usted es precandidato, si usted termina siendo el candidato, ¿qué imagen va a estar mostrando el Partido Colorado? Bueno, desde ese punto de vista, de ese del que hablábamos hace un rato, de la renovación, la necesidad de renovación, etcétera. Mujica finalmente no va a ser el candidato del frente. Más de una vez usted hizo esa comparación, bueno, qué absurdo sería. Muy claro. No es lo deseable, no es lo bueno, no es lo mejor, pero es lo que ha pasado en el país en los últimos años. Había un envejecimiento evidente de la política en los últimos años, claramente. Fíjese que después de 10 años de ostracismo, u 11, yo fui presidente con 49 años. El doctor Lacalle me sucedió 5 años después, también con 49 años. Y ambos fuimos, en aquel momento, renovaciones. En mi caso, fuimos la renovación frente a la vieja mayoría, que era pachequista. El doctor Lacalle, renovación frente a la vieja mayoría, que era el wilsonismo. Luego, a partir de allí, ya empiezan los candidatos más veteranos. Luego viene Jorge Valle, que ya era, en aquel momento creo que era el candidato mayor de la historia, luego viene Vázquez, también mayor, y luego viene Mujica, aún mayor, que es mayor que yo todavía, etcétera, etcétera. Es decir, ahí se produce esa situación. Entonces, yo diría que más allá de la situación que no es el ideal, porque uno supone que debiera haber gente más joven, ¿no? Pero el tema no es cronológico, el tema es cuánta juventud tiene hoy. Talvi dice, las adhesiones que Sanguinetti provoca suman al partido, pero una eventual victoria de las opciones históricas en las internas no logrará aumentar el caudal electoral del partido en octubre. Bueno, digamos, yo no entro en discusiones internas, pero porque no las entro ni las voy a entrar. Ernesto es una figura de renovación, pero no cronológica tampoco,
porque tiene 61 años, ¿no? O sea, yo imaginaba, uno puede hablar de renovación, si ponemos el concepto cronológico en alguien de 35, 40 años, 45 años, como fuimos nosotros candidatos o como fue la calle. O sea, eso sí, era cronológico. Lo que pasa es que la renovación no la concebimos como un fenómeno cronológico, sino como un fenómeno de ideas y de pensamiento. Personalmente me siento al día, ando por el mundo, recorro el mundo, participo de actividades académicas, de seminarios por todas partes, sé lo que está pasando en el mundo y mi pensamiento de hoy no era el de hace 10 años, porque el escenario de hoy no es el de hace 10 años. Y yo veo gente joven, por ejemplo, fíjese, ayer estuve con la gente del PCNT. Bueno, uno ve Abdala, es un hombre joven. Sí, pero sin embargo él cree en el marxismo, que para mí es un dinosaurio ideológico, digamos, ¿no? Es decir, hay gente joven que piensa en viejo, y habemos viejos que tratamos de pensar en moderno, ¿no? ¿Por qué? Ese va a ser el lema de su campaña, si termina siendo el candidato presidencial del Partido Colorado. Bueno. Vamos a la pausa y ya continuamos. El expresidente Julio María Sanguinetti, líder del movimiento Vallistas, anda por estos días con una agenda recargada. Y además, observa encuestas que lo muestran muy bien. La de Equipos, conocida esta semana, lo coloca adelante en la interna colorada cómodamente, con 59% frente a 16% de Talvi y 15% de Amorín Valle. Con él estamos conversando esta mañana en la entrevista central. Doctor Sanguinetti, si bien usted no oficializa su precandidatura, todas sus declaraciones, como escuchábamos recién, dan a entender que por ahí va a ir su resolución. Y además, la forma como se mueve es la de un precandidato, ¿no? Viene teniendo toda esta serie de reuniones. ¿Qué le dejan? Me dejan una visión del país, una visión preocupada del país, que confirma lo que veníamos diciendo desde hace un par de años, porque nunca me alejé del debate político. En este tiempo hemos estado con usted varias veces también, ¿sí? Porque alguna gente me dice, bueno, ahora que volviste, no, nunca me alejé. Lo que no estaba era en actitud electoral, que es otra cosa. Y hace ya un par de años que yo decía, el Uruguay está teniendo crecimiento económico, un largo periodo de crecimiento económico, y paradójicamente a la vez un claro proceso de decadencia social. Y eso es lo que uno hoy recoge en las entrevistas que uno ve, en la visión del país que va viendo, porque el crecimiento económico que vino desde afuera a partir fundamentalmente del 2003, en que la espectacularidad de los precios internacionales en una expansión nunca vista en nuestra historia generó excedentes extraordinarios, bueno, eso se vio y se ve. No hay nada que hacerle. Hay más autos, hay más shopping, hay más lugares de venta, más electrodomésticos. O sea, hay un progreso material que es el resultado de esa acumulación. Ayer el presidente Vázquez decía, hablando en el almuerzo de ADM, el viento de cola sopla para todos. Sopló también para Argentina, sopló también para Brasil. Y miren la comparación como da. ¿Cuánto ha crecido Uruguay y lo que se han deteriorado los vecinos? En todos lados crecieron, Lo de Argentina también creció en esos años. El viento de cola fue la señora Kirchner. ¿Por qué todavía la señora Kirchner tiene un 30% de popularidad? Lo sigue teniendo porque repartió tanta plata de aquella bonanza que hoy se le recuerda, ¿no? Todavía con afecto por aquella gente que fue beneficiada, ¿no? El viento de cola, sin ninguna duda, fue el que reafirmó digamos, la segunda etapa de Lula y Dilma, digamos. Claro, pero Vázquez se refiere al balance de todo el periodo, ¿no? Supongamos, los 15 años de gobierno de Frente Amplio. Pero ahí está el tema, que la bonanza económica le llegó a todos y está en la afirmación de esos procesos. Luego, en algunos casos, hubo caídas más rápidas por otras circunstancias. La caída de la Argentina se asocia a algunas cosas que no ocurrieron acá. Por ejemplo, que la Argentina nunca logró quebrar la falta de crédito y confianza internacional por el default del 2002.
¿no? Mientras que Uruguay, que enfrentó esa crisis sin caer en el default, lo pagamos muy caro políticamente, pero eso fue un gran crédito del cual se benefició el gobierno del doctor Vázquez y el país. Y no lo digo yo, lo dijeron ellos bajo su firma en la primera rendición de cuentas, en que el doctor Vázquez y el ministro Astori dijeron que recibían el país en plena expansión, porque el 2003 crecimos ya al 5%. Es decir, ellos no agarraron un país en caída, sino ya en subida y superando una crisis que había sido muy intensa, pero corta. Entonces, cuando hablo de decadencia social, ¿a qué me refiero? Me refiero a que claramente la educación ha retrocedido. Me refiero a que el sistema de seguridad ciudadana claramente ha caído. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Son circunstancias que están allí. En tercer lugar, me refiero a que aquí celebramos que crece el consumo de droga, ¿no? ¿Cómo que celebramos que crece el consumo de droga? ¿A qué se refiere? En todos los diarios se celebraba de que ahora en lugar del 9% es el 15% de los jóvenes los que consumen marihuana, y que en 5 años solo va a haber marihuana marihuana lícita, marihuana del Estado, y que eso va a ser la gran avance contra los narcos, que yo creo que los narcos en ese momento van a estar tirando cohetes en la esquina de que le estemos arrojando más gente, cada día más gente al narco, porque todos sabemos que la marihuana en la mayoría de los casos no termina en marihuana, sino que se asocia a otras drogas que son las que están hoy pululando por el mundo. Y esa es una desgracia que también venimos hace tiempo hablando con preocupación y no se instala como un tema central. El gobierno y el propio presidente Vázquez han impulsado campañas de concientización a propósito del impacto negativo del consumo de marihuana. Desgraciadamente recién ahora, felizmente en este año, hace 3 o 4 meses, el doctor Vázquez llamó a la Academia de Medicina y le trajeron tomografías de jóvenes con lesiones cerebrales por la marihuana. Pero es evidente que los jóvenes, el 99,9% no creen que la marihuana sea dañina. Eso es un hecho. Así como no hay joven ni viejo que no sepamos los daños del tabaco, no hay joven que tenga esa conciencia. Apareció muy tarde esta campaña, muy fugaz, cuando esto es una cosa que debiera envolver a toda la sociedad. No para perseguir, porque enseguida cuando uno dice esta cosa, yo quiero perseguir. No, yo quiero salvar vidas. Lo que quiero es enfrentar esto como un tema de salud y como un tema de seguridad. Eso es lo más importante, el tema de salud, y eso no está ocurriendo. Una conciencia, sí, vuelvo a decir, le trajeron tomografías, algunas salió en los diarios, y la Junta Nacional de Drogas oficial dijo también que la percepción sobre los riesgos en general de todas las drogas había bajado. La sociedad uruguaya ha perdido conciencia del flagelo que significa la droga. Entonces, eso es gravísimo, eso es lo peor que nos puede ocurrir. Entonces, la respuesta ha sido muy tardía, extraordinariamente tímida, y eso es uno de los factores que hoy también uno ve, porque mire que recorriendo, en cuanto uno y conoce familias amigas y habla, y enseguida aparece el tema de que en una familia hay un chico que está en esa situación, las clínicas desbordadas, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos son factores indudables de decadencia social, de retraso de una sociedad que luego de la expansión no se encuentra en el nivel de, llamémosle, de verdadero progreso, de verdadero bienestar que debiera tener. Usted está trabajando para una coalición, lo decía hace un rato, una coalición integrada por partidos de la oposición que demuestre credibilidad, condiciones, credenciales para asumir el gobierno. Y en esa línea, bueno, viene teniendo reuniones y contactos. Ahora, con alguna de sus declaraciones al respecto ha provocado sorpresa o hasta diría perplejidad. Me refiero, por ejemplo, a lo que ocurrió en Búsqueda, en ese encuentro, debate, entre comillas, que usted compartió con Luis Lacalle Pou y que se publicó hace un par de semanas. En un momento de ese intercambio, usted se refirió a la situación económica que tendrá que administrar el próximo gobierno y dijo, en eso es donde vamos a tener que ayudar al doctor Lacalle.
Esto no sé, impresionó. No sé. Pero, y fíjese, por ejemplo, cómo reaccionó Ernesto Talvi. Pero hoy ocurrió algo que tenemos muy importante y diría que sorprendente. El doctor Sanguinetti oficializó su apoyo al senador Lacalle Pou y lo ungió como presidente. Dio el partido por perdido antes de jugarlo, antes de que las urnas se pronuncien. Nosotros no. Nosotros queremos una coalición política que reemplace a la que hoy nos gobierna, sí, junto con el Partido Nacional y también el Partido Independiente. Pero queremos que esa coalición sea liderada por el Partido Colorado. ¿Qué dice usted? ¿Cómo se explica? Yo quiero lo mismo, yo quiero exactamente lo mismo también, que la coalición sea liderada por el Partido Colorado, por supuesto, ¿no? Y por supuesto yo no entro en, digamos, en debates con el amigo Ernesto Talvi, cuyo esfuerzo aprecio. ¿Ha quedado crispada la relación Talvi-Sanguinetti? No, para mí no. ¿Públicamente para se observa eso? Públicamente. Ayer felicité a Ernesto Talvi, anteayer felicité a Ernesto Talvi y al doctor Amorín por el esfuerzo que están haciendo. Yo sigo felicitándolos y agradeciéndolo que tienen en la cancha. Lo digo porque se observa que a cada rato hay cortocircuitos. Talvi, por ejemplo, marca diferencia con usted con frecuencia. Lo hizo, por ejemplo, a propósito del pedido de asilo de Alan García, etcétera. Bueno, está dándose esa situación. Bueno, es un tema que tiene que explicar él, no yo. Bueno, pero volviendo a lo que usted entiende. Yo, en cualquier caso, muy clarito, yo no discuto ni con Ernesto Talvi ni con el doctor Amorín. Actuó con fraternidad y no entro en debate, porque además, ¿sabe qué? A la gente no le gustan nada los debates internos, nada. Que cada uno explique su posición y trate de convencer con ella, muy bien. Pero los debates internos no son buenos y en este caso yo no debato de ninguna manera o no entro en ese tipo de discusiones. Lo que sí está claro... Con respecto a la coalición, ¿cómo le entiende? Claro, porque usted con esas declaraciones parecía dar por perdido para el Partido Colorado, digamos, el recorrido para ser el principal partido de la oposición, pero además estaba dando por laudada... Eso es una interpretación totalmente reñida con la realidad. Además estaba dando por laudada la interna del Partido Nacional, estaba colocando a Lacalle Pou como el ganador. Mire, estábamos hablando él y yo. Una semana antes había ido a un acto blanco, yo en Melo, blanco, porque supo que Larrañaga estaba en un acto blanco, y fui a un acto blanco a saludar a Larrañaga y a desearle suerte. Por eso me adherí a Larrañaga. No, hice lo que hay que hacer. Lo que hoy está reclamando la construcción de esa coalición, que es justamente tender puentes. Entonces fui a tender puentes con Larrañaga. Luego me invita a búsqueda a una charla con el doctor Lacalle y con mucho gusto lo hice y también le deseé suerte. Fue una charla larga, de más de 2 horas, en la cual... claramente hablamos cada uno desde nuestro ángulo, no hubo una controversia enconada porque no debía haberlo, coincidimos en términos generales en lo de la coalición, y digo en términos generales porque hubo matices a lo largo de la charla, y nadie puede inferir, salvo tomando una frase suelta, disecándola, seccionándola, y pensar que entonces yo ahí me estoy inclinando por el doctor Lacalle en la interna, porque no es así. Y si alguna duda quedaba, que quede aclarada, ¿no? Bueno, ¿verdad? pero también Ahora, de ese mismo intercambio hubo otra expresión suya que, en términos de la construcción de la coalición de la oposición actual, también generó o malestares o contrariedades. Cuando usted se refirió al Partido Independiente, el Partido Independiente, supongo, usted lo ubica en esa coalición desde ya, que vaya a formar parte del gobierno si se gana al Frente Amplio. Bueno, usted se refirió como villa de excepción a la coalición que el Partido Independiente está armando con el grupo de Fernando Amado, con el grupo de Francini Valle y con el de Esteban Valenti venido del Frente Amplio. Es verdad. También es verdad que dije, ¿por qué no leyeron todo? ¿Usted no leyó todo el reportaje? Yo leí todo, sí. Y bueno, pero esta frase es la más fuerte, esta expresión es la más fuerte. En este momento que digo que el Partido Independiente tiene ya la madurez suficiente para entrar a un gobierno y asumir responsabilidad de gobierno. Dije las dos cosas. Lo de Villa de Excepción, bueno, puede ser una expresión humorística para referirme... Humorística, ácida, bueno, dolorosa. Sí, porque vos no me estaba refiriendo al Partido Independiente.
sino a disidentes, en el caso de mi partido, de nuestro partido, que se alejaban a ir a instalar allí el nombre de la decepción, porque es lo que han dicho ellos. La palabra decepción no la inventé yo, la han dicho ellos, ¿no? Estamos decepcionados. Y bueno, entonces, al final, esa coalición que ahí me permite. Pero esa coalición necesita de decepcionados. Por ejemplo, necesita de decepcionados Está frente bien. amplistas. Bueno, pero una cosa necesita sacarle votos al Frente Amplio. Pero una cosa es la decepción del ciudadano que se aproxima al Partido Independiente por su propia personalidad de Partido Independiente, por su propia propuesta, y otra cosa es sumatoria de grupos políticos, que es otra cosa bastante distinta, y de dirigentes decepcionados ellos porque aparentemente no han logrado lo que soñaban o lo que aspiraban. Entonces, con el Partido Independiente lo he dicho, lo he aclarado, lo vuelvo a decir, tengo todo el respeto, se lo he dicho al señor Mieres personalmente, lo visité en su despacho hace algún tiempo, o sea que no tengo ningún problema. El tema es que usted aspira a que el Partido Independiente asuma, dice usted, su estado de madurez y termine participando de esa coalición de gobierno si se conforma. Así lo dije en la misma charla. Pero ahí va a haber algún problema en esa coalición que el Partido Independiente ha tomado. ¿Por qué? Y bueno, pero difícil imaginar a Esteban Valenti y su gente integrando ese gobierno con el Partido Colorado, con la calle Pou. Bueno, ese es el problema de que va a tener el Partido Independiente, si es así. El propio diputado Amado, que ha sido tan negativo en contra de las coaliciones, ¿no? Él justamente, el diputado Amado, rechazaba muy fuertemente mi idea de coalición, porque decía que de ningún modo teníamos que aproximarnos a los blancos. Y hoy día una coalición de la oposición no se concibe tampoco sin el Partido Nacional. Bueno, entonces ese puede llegar a ser un problema del Partido Independiente o de esta coalición que el Partido Independiente está armando, y es a eso a lo que de algún modo me referí cuando hablé del peligro de este tipo de sumatorias, así como a la vez dije que hablaba de la madurez que ya iba teniendo el Partido Independiente para asumir responsabilidades, y en este caso claramente hablando de los riesgos que representa sumar estos grupos políticos con esa característica. Enseguida completamos la entrevista. Doctor Sanguinetti, en esta recorrida que viene realizando y que muchos ven como la del precandidato Julio María Sanguinetti, no solamente está, encabezando actos y reuniéndose con dirigentes de otros partidos, también esta semana incorporó al movimiento Un Solo Uruguay y al PIT-CNT, y quizás esta última sea la entrevista que más sorprendió. ¿La pidió usted? Sí, la pedí yo. El movimiento Un Solo Uruguay ha tenido varias entrevistas y representa un punto de vista fundamentalmente del mundo agrario que reivindica con toda razón una situación muy difícil que no se puede ignorar. Porque si bien no hay una crisis económica generalizada, como alega el doctor Vázquez, nuestro presidente, ayer, es evidente que hay sectores muy importantes que están en verdadera crisis. El caso de la lechería, que es un sector importantísimo en este país, o el arroz, por ejemplo, que lleva ya 5 años. O sea, hay sectores que sí están en crisis. Y el gobierno hoy no los está apoyando como debiera. El caso del PIT-CNT, pedí una entrevista, primero porque este año ellos me invitaron a una reunión académica, a un debate académico que se hizo en la universidad, en la facultad, en una de las facultades. Aquel debate con Marcelo Abdala. Exacto, por los 200 años del nacimiento de Carlos Marx. A lo cual, de algún modo, yo diría que hasta fue halagador que me llamaran a mí para discutir en nombre, ellos desde el lado marxista y personalmente nosotros del lado liberal. Quiere decir que eso, de algún modo estableció una relación. Pero porque en este momento de la campaña usted entendía que tenía que conversar con el muy PIT-CNT. Claro, porque es un actor muy relevante, tan relevante como que creo que es el núcleo más fuerte de lo que hoy es el Frente Amplio, ¿no? Pero que a su vez representa una estructura sindical que no se puede ignorar. Entonces sí, fui a hablar para que desde las diferencias o de las disidencias, claramente tenemos desde la visión filosófica, llamémosle, hasta otros tipos de asuntos,
la seguridad social, por ejemplo, que ellos no están de acuerdo con la idea que se plasmó en la última reforma, por ejemplo. Sí, por ejemplo, el PIT-CNT está frontalmente en contra de la SAFAP, ¿no? Exacto. Y nosotros estamos frontalmente a favor, porque creemos en el derecho individual de los ciudadanos a construir su ahorro personal, cosa que ayer dijimos, o sea, y que constatamos esa diferencia que tenemos, y que quedó muy clara ayer también, en un clima, yo diría, de cordialidad, de respeto, pero de claras diferencias, así como coincidimos en otras cosas. Por ejemplo, los consejos de salarios, que fue todo un largo tema, porque ellos defendieron mucho los consejos de salarios, y el propio Marcelo Abdala dijo, a mí a veces me dicen que el abuso de los consejos de salarios, esa cosa que inventaron ustedes, y yo les digo, no, si esto es de los años 40, esto es antes de la ola progresista, lo cual le dije a Abdala, no, antes del real progresismo que fue el vallismo, porque es del gobierno del doctor Amézaga del año 43 en la ley de consejos de salarios. Entonces, hablamos de eso. Hablaron de los consejos de salarios también por otro motivo, ¿no? No hablamos. Usted reinstaló los consejos de salarios cuando su primera presidencia, en el año 1985. Y sin embargo, en la segunda. No lo hice. Dejó seguir lo que había hecho el gobierno de Lacalle. Les expliqué por qué. O sea, en su gobierno no se convocaron los consejos de salarios y esa es una espina en la garganta. El PIT-CNT lo tiene y se lo cobra todo el tiempo. No, bueno, y yo les explico también, como yo le cobro otras cosas al PIT-CNT. Por ejemplo, que se olviden que es el vallismo el que hizo todos esos sistemas de asignaciones familiares y todo el sistema de seguridad social, que no fue el progresismo contemporáneo. ¿Usted hizo autocrítica con respecto a la no convocatoria en ese segundo gobierno de los consejos de salarios? Autocrítica no, les expliqué por qué. Muy claro. En la primera presidencia, cuando llegamos, había una prioridad absoluta que era el cambio en paz. Y nos pareció que rescatar del silencio de 30 años o algo así, o de 20 años, los consejos de salarios era una buena medida para ayudar a esa pacificación. Quiere decir que empecemos porque cuélguenme la medallita de haber rescatado los consejos de salarios. Luego el doctor Lacalle no los convoca más. Y les dije ayer, y yo ¿por qué no los convoqué en la segunda presidencia? Porque en aquel momento la prioridad dominante, que fue muy importante, era la de abatir finalmente la economía inflacionaria, salir de 70 años de inflaciones de 2 dígitos, de 40%, 50%. Nosotros habíamos entrado al gobierno con 44% de inflación y queríamos volver a las inflaciones de 2 dígitos. Y quiérase que no, el Consejo de Salarios es un instrumento que naturalmente empuja los salarios, como lo dice la palabra, y en aquel momento no era lo más adecuado. Se lo dije claramente, me hice el distraído porque en aquel momento no ayudaba. El distraído. Sí, así se lo dije. Así como... ¿Y está convencido? Mirando la distancia, ¿fue una buena decisión? Sin ninguna duda, porque el resultado se alcanzó. Y volvimos y entregamos el gobierno con un 5% de inflación. Que sí, en aquel momento estuvo bien. Luego los consejos de salario volvieron, se incorporaron ya de nuevo a la vieja tradición que había. Todavía, yo les conté, miren, yo me acuerdo cuando los consejos de salario, los representantes se hacían por elección. Mi padre fue 30 años director del Instituto de Trabajo y recuerdo cuando se organizaban las elecciones y el trabajo que daba y papá que andaba con las urnas y todo aquello, ¿no? Bueno, o sea que luego se retornó, se reinstalaron. Lo que sí les dije, miren que el próximo gobierno de coalición seguramente el Estado va a ser neutral, va a ser más imparcial. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que entre las dos partes va a ser más imparcial, no como hoy, en que el Estado está claramente del lado de una parte. De una parte. Y bueno, entonces... ayer el propio presidente Vázquez, citando al Ministerio de Trabajo, daba cifras de los convenios que se están firmando y destacaba que cuando hay que terminar votando, el gobierno ha votado con los empresarios y con los sindicatos casi en empate, ¿no? Bueno, no es lo que se siente, no es lo que se siente. Lo mismo que pasa con las ocupaciones. Yo también les decía, digo, miren que
y esto, yo diría que ese fue el leitmotiv de la entrevista desde mi ángulo, que fue decirles, mire señores, estamos en el mismo barco en un mundo en cambio. Ha cambiado la riqueza, ha cambiado los sistemas de producción, ha cambiado las características del trabajo, ha cambiado la productividad, el mundo entero ha cambiado. Y los sistemas políticos no tienen adecuadas respuestas. De ahí los Brexit, de ahí los Trump, de ahí los Bolsonaro, de ahí todas esas cosas. Y les dije, señores, estamos en el mismo barco. Es verdad que a los políticos se nos suele cuestionar y que los partidos políticos en el mundo hoy están muy cuestionados, pero también los sindicatos, también ustedes. A nosotros a veces nos critican por las promesas y a ustedes lo critican por las ocupaciones. Entonces, sintamos que en ese sentido de la consolidación de las instituciones tenemos ambos responsabilidades, distintas pero coadyuvantes. Y ese yo diría que fue la razón determinante por la cual fui a hablar con el PCNT para que explicarles cómo estoy viendo eso y cómo siento que ellos son un factor fundamental para que el país tenga estabilidad o para que por el contrario generemos las condiciones para que demagogos de un lugar o del otro vengan a decir vamos a poner orden, se terminaron las ocupaciones, se terminó todo ese mundo de desasosiego y de inseguridad. Con respecto a la actitud en los consejos de salarios, Fernando Pereira, después de la reunión con usted, dijo, cuando alguien anuncia que va a actuar con equilibrio, en realidad se pone del lado de los más fuertes. En la negociación el capital es más fuerte que el trabajo. No es así. ¿Qué dice sobre ese argumento? Muy claro, que hoy día nadie piensa que las organizaciones empresariales son más fuertes que las organizaciones sindicales. Si le preguntamos a los uruguayos y salimos a la calle, ¿usted cree que el Consejo Empresarial es más fuerte que el PCNT? Se nos van a reír. O sea, en otras circunstancias pudo haber sido así, pero no estamos en el siglo XIX ni estamos en otros países, estamos en el Uruguay. Y que el PCNT tiene una gigantesca fuerza, especialmente luego de la ley de fuero sindical, y que su presencia y su capacidad de acción sobre la sociedad es mucho más fuerte que la de cualquier organización empresarial. No, de eso no, creo que no hay uruguayo que tenga duda. Por eso que les dije, lo que va a cambiar es que el Estado no va a estar solo del lado de ustedes, va a ser un Estado más equilibrado, un Estado más imparcial. Doctor Julio María Sanguinetti, gracias por visitarnos esta mañana. No, una vez más, como siempre, encantado. Volvemos a conversar en cualquier momento cuando retome la campaña. Por lo menos después de enero, porque yo en enero le aseguro que me borro, ¿no? Hasta la próxima entonces. Ya volvemos, viene la mesa de los jueves.